Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y muchas bendiciones para todos. Pues en esta ocasión voy a enseñarte básicamente por qué un circuito integrado se daña. Ya vamos a hacer algunos parámetros de mediciones importantes para que lo tomes en cuenta en tus futuras reparaciones. El circuito integrado es uno de los componentes electrónicos que suele confundir mucho a las personas porque no saben cómo se mide, ¿verdad? Cuáles son los pasos que se debe tomar en cuenta cuando hay un voltaje presente de VCC, cuando el voltaje está variable, cuál es el terminal, por decirlo así, que manda los pulsos, cuál es la diferencia entre un circuito integrado donde tenga el transistor conmutador por dentro y por fuera. Hay muchas cosas que confunden en este rubro de la electrónica de reparación. Por eso yo te voy a dejar algo muy importante en este video. Por favor toma nota porque te va a servir para tus futuras reparaciones. Muchas gracias por el apoyo, bendiciones, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Siempre apoyando la educación. Bendiciones. Muy bien amigos, vamos a continuar con esta gran clase explicando un poquito la función del oscilador, diferencias entre osciladores en las fuentes de alimentación conmutada, por qué en muchas ocasiones se puede llegar a encontrar dañado. Para serte sincero, muy raro se encuentra en corto comparado con otros componentes como diodos o transistores. Pero vamos a dar algunas enseñanzas típicas, ¿verdad? Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque es un circuito que suele confundir mucho, sobre todo a las personas que están comenzando, ¿verdad? Yo voy a anotar, es mi tipo de práctica anotar, porque es lo que hace enseñar al alumno. Si tú no copias, ya básicamente quieres una clase por encima, yo no estoy para eso, no me gusta eso. Entonces la pregunta es, primero que nada, vamos a hacer lo siguiente, es ¿por qué se daña? ¿Por qué se daña el oscilador? ¿Ya? ¿Por qué se daña el oscilador? Casi siempre, muchachos, el oscilador, que en este caso yo tengo esta fuente, por encima no veo ningún tipo de circuito integrado, va a venir por la parte de abajo. Hay varios circuitos, como te puedes dar cuenta. Hay un circuito por acá, hay otro por acá y hay otro por acá. ¿Qué dice acá? Dice tierra, es decir, hay tres circuitos integrados que me van a funcionar o me van a servir como osciladores. ¿Ya? Y por el lado derecho, por el lado frío, hay otro oscilador acá. ¿Por qué hay 1, 2 y 3? Hay tres osciladores porque esta fuente de alimentación conmutada tiene tres fuentes distintas. Es decir, es una fuente conmutada, pero dentro de esa propia fuente hay tres fuentes distintas. Las fuentes que hay es el circuito tipo flyback y circuito BOS o PFC. Por eso tiene tres circuitos integrados. Tres circuitos integrados de ¿cuántos terminales? De 8. 1, 2 y 3. No todos funcionan a la misma vez. Primero va a funcionar un conversor, es decir, en el momento de conectar, un solo oscilador es el que va a trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos un oscilador que está dañado, la primera sintomatología, por decirlo así, es que no va a entregar voltaje de salida. Es decir, cuando el oscilador se daña, básicamente la falla típica es que no existe voltaje de salida. Esa es la principal falla, muchachos. Cuando el oscilador se daña, lo que va a presentar típicamente es que no existe voltaje de salida. ¿Por qué se daña el oscilador? Casi siempre se daña por variaciones de cambios bruscos de la corriente. Ya, es decir, cuando se va la luz, llega la luz de golpe, muchas veces se daña el oscilador por eso. Sin embargo, no siempre se encuentra en cortocircuito. Lo que pasa es que se daña internamente y presenta el comportamiento de que no oscile. Para explicar un poquito lo que viene siendo la oscilación, voy a poner un poquito de un ejemplo claro acá con un 555. Veamos el ejemplo. Muy bien, para esto he traído un pequeño circuito que está colocado con un circuito integrado
que va a funcionar como oscilador. ¿Oscilador para qué? Para mandar pulsos directamente a lo que viene siendo este LED. Cuando yo le coloco una fuente de poder, vamos a darnos cuenta que él está encendiendo completo, por decirlo así. Al bajar, fíjate cómo la frecuencia va cambiando. Mira la frecuencia tan rápida. Si yo lo voy bajando con el potenciómetro, se va básicamente reduciendo la frecuencia. Ya, eso es oscilación. Como te puedes dar cuenta, mira, ahí está súper lento. Y a medida que lo voy bajando más y más, mira, va siendo más lento. Típicamente esto es lo que hace un circuito integrado en una fuente de alimentación conmutada, mandar pulsos. ¿Ya? Entonces, si lo aumento, va a ir más rápido, mira. Es decir, que a medida que yo voy aumentando, la frecuencia va siendo más rápido y por eso el LED se va moviendo más rápido. Si yo lo subo completo, ahí prácticamente ya la vista humana no puede ver su comportamiento. Perfecto. Entonces, eso es lo que es un oscilador. Ahora, cuando el oscilador se daña, no, en fuentes de alimentación conmutada lo que va a pasar es que no existe voltaje de salida, ¿verdad? O otra opción que puede suceder es que cuando él se daña, aparece voltaje de salida un segundo y el voltaje se cae. Y el voltaje se cae. Estas son las dos fallas más típicas que tiene el problema del oscilador, ¿verdad? Ahora, ¿qué parámetros hay que medir en lo que viene siendo el oscilador, por decirlo así? ¿Qué es o qué hay de importancia? Bueno, realmente el oscilador va a depender para qué esté controlando la fuente de alimentación, es decir, para qué está ese oscilador ahí, ¿verdad? En el cual, básicamente, en fuentes de alimentación conmutada puede estar para el circuito PFC, para el circuito tipo flyback, o para el circuito tipo forward, o para el circuito tipo LED, es decir, para el circuito voz de los LED. Ya, en audio también puede estar para la parte de la amplificación, en fin. Hay muchas cosas, muchachos, que puede estar controlando ahí un oscilador. El oscilador puede traer típicamente lo he visto desde 6 terminales, lo he visto de 8 terminales, lo he visto de 12 terminales, 16 terminales, incluso lo he visto de 18 y 24 terminales. En algunos casos he visto, obviamente, para otro tipo de sistemas, ya superando los 36, por ejemplo, o incluso más avanzado puede llegar hasta 72 terminales. ¿Ya? Pero ya esto más que todo de 72 terminales ya es como más para partes de microprocesadores y cuestiones así, por decirlo así. Es un circuito integrado que también sirve como oscilador. Muy bien. Entonces, aquí por ejemplo tenemos 4 osciladores, 3 en la etapa primaria, 1 en la etapa secundaria. Aquí tenemos básicamente uno por acá en la parte de la salida para el circuito del backlight, y por la parte de atrás básicamente tenemos uno solo porque es una fuente mucho más sencilla. ¿Ya? En esta parte de acá vemos que no hay ninguno por la parte de arriba, pero por la parte de abajo tenemos uno en la parte col y uno en la parte de acá. Uno para la parte de los LED y uno para la parte de la fuente tipo flyback. Y por acá podemos darnos cuenta que tenemos uno por la parte de arriba y por abajo, vamos a ver, tenemos otro. Acá está. Entonces es muy fácil de analizarlo a simple vista. Para que sepan, ya estoy terminando, bueno, ya casi está listo el libro que estoy creando, donde va a nombrarse prácticamente todo eso. Es una guía técnica de todos los videos que yo he hecho. Básicamente el libro lleva aproximadamente unas 200 hojas, unas 200 páginas, ¿ya? Y tiene que pasar ahorita por método de edición para luego ser registrado. Y ahí va a ser una guía para todos. Si el libro no llega de manera, vamos a decir que por decirlo así, de manera física a otros países, puede llegar de manera digital. Lo voy a vender de manera digital para las personas que están interesadas en complementar la guía técnica con base en los videos que ustedes están viendo.
Perfecto. Entonces, hay tres parámetros fundamentales que se debe medir en un circuito integrado. Número uno, el famoso VCC, que es importante. Este es un voltaje de mantenimiento fijo. Número 2, lo que viene siendo la GND. Es decir, saber que el circuito integrado tiene tierra también, porque puede ser que se haya separado por alguna causa, aunque no es muy común. ¿Ya? Y la otra, lo que viene siendo la parte del O, que también puede venir por DRB, DRBO o en fin, tiene varios terminales. VCC es voltaje de alimentación fijo, estable. GND es lo que viene siendo la tierra. Y low, salida de pulsos. Cuando vemos, hay que aclarar algo muy importante. Que quiero que esto es una clase bastante completa, muchachos. Por eso yo le digo, esto es como si tú tuvieras un colegio anotando todo en un procedimiento de servicio correctamente. Hay dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Hay un famoso circuito integrado. Vamos a suponer, yo tengo uno por acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y por acá tengo otro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Tú vas a encontrar muchas veces dos circuitos integrados así. Resulta que acontece que muchas veces un circuito integrado va a venir con el nombre de drain. Así. Y en otro no vas a encontrar esa palabra. Cuando venga con la palabra drain, significa que tiene el MOSFET internamente. Es decir, que el circuito integrado está para oscilación y conmutación a la vez. Es decir, tiene el MOSFET internamente. Tiene el transistor MOSFET de 3 terminales internamente adherido adentro. Cuando tengas un circuito integrado que no venga con la palabra drain, es porque el transistor MOSFET viene por afuera. ¿Ya? Un claro ejemplo, por ejemplo, es este. Mira, fíjate este. Esta fuente tiene un circuito integrado acá adentro, pero esta fuente también tiene un transistor por fuera. Lo que pasa es que esta fuente tiene doble fuente, por decirlo así. Una va a manejar un oscilador como este, por ejemplo, que viene básicamente el transistor por fuera. Y otra viene con el transistor por dentro para mover la parte de lo que viene siendo la conmutación para el chopper. ¿Me explico? Es decir, acá han utilizado dos subfuentes donde dijeron, bueno, agrégame el transistor por dentro con un circuito integrado, oscilador y conmutación para este transformador. Y el otro, colócame el transistor por fuera para la conmutación, para poner a trabajar el chopper de este lado. Por ende, este transistor no va a trabajar en el momento de conectarlo. El que va a trabajar es este con el chip correspondiente. ¿Me explico? Ahora, si vemos tenemos un conmutador por fuera y por la parte caliente tenemos un chip. Es decir, colocaron el chip por separado y el conmutador por separado. ¿Ya? Perfecto. En el caso de igualmente, colocaron el conmutador por fuera y el chip por separado. Y en el caso de que es una fuente mayor, también hicieron lo mismo. ¿Por qué? Porque básicamente colocaron el conmutador por separado, ¿ya? Y por este lado hay otro conmutador, me parece. Sí, aquí está. Hay otro conmutador por separado. Y por este lado colocaron el conmutador por separado, pero lo colocaron SMD. No colocaron MOSFET por dentro. Como te digo, va a haber variedad. Esto se llama variedad del fabricante. En el fondo es casi lo mismo. La diferencia es que algunos van a traer el conmutador por dentro y otros el conmutador por fuera. Eso es todo, muchachos, ¿ya? Ahora sí, vamos a ir a la prueba para que vean cómo se hacen las mediciones correspondientes con mucho cuidado. Muy bien, amigos, nosotros en esta ocasión voy a utilizar esta fuente de alimentación que tiene 3 circuitos integrados. Yo les dije a ustedes, esto es una fuente de un televisor ON, si no mal recuerdo, de la marca ON.
Es una fuente indirecta. Indirecta significa que no se activan todos los voltajes de manera automática al conectarla a la red eléctrica. ¿Por qué? Porque no es una Samsung. La mayoría de las fuentes Samsung vienen de manera directa, es decir, que en el momento de conectarlas tira todos los voltajes. Muy bien. Entonces, si es así, ¿qué creen ustedes o cuál creen ustedes que de todas estas fuentes que están acá, de estas tres, cuál es la que arranca primero? Va a arrancar la fuente tipo flyback, pero como hay dos tipos flyback, la pregunta es cuál de las dos flyback es la que va a arrancar primero. Por experiencia propia, va a arrancar la del transformador más pequeño, que en este caso, si yo volteo, el circuito integrado que va a controlar esa zona es este. Este circuito integrado utiliza un transistor conmutador separado de tipo SMD. Entonces, yo estuve buscando la matrícula de este circuito integrado y no la conseguí. Por más que intenté buscarla, no la conseguí. La primera prueba es la medición de tierra, ¿ya? Entonces, la medición de tierra, vamos a ubicarnos en lo que viene siendo, ponemos el multímetro en escala de continuidad, me paro en el negativo del capacitor, que en este caso es esta pista. Esta es la pista negativa. ¿Por qué me doy cuenta? Porque es la más gruesa. Si yo volteo, me voy a dar acá, a ver, me parece que no, estoy confundido. Esta es la más gruesa. Esta es la que va negativo, ¿ya? Si verificamos acá, continuidad, verificamos con el source de acá, debe haber continuidad, perfecto. Ahora, el integrado, vamos a ver cuántos terminales me va a dar continuidad con respecto al negativo del capacitor. Me paro acá, no hay continuidad. Me paro acá, no hay continuidad. No hay continuidad. Aquí hay continuidad. Esta puede ser que sea tierra, no estoy diciendo que sea, puede ser que sea tierra. Ahora de acá a acá, no hay continuidad, no hay continuidad, no hay continuidad y no hay continuidad. Entonces quiere decir que la terminal, voy a decirte ahorita en este momento si es la terminal 1 o la terminal 4. Sí, es la 4. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el integrado tiene un puntico. Esta es la 4. Entonces la 4, como fue la única que me marcó tierra, ya me marcó continuidad, es porque es tierra. Porque ya estuve verificando que ni la 8, ni la 7, ni la 6, ni la 5 me marcaron continuidad. Solamente me marcó una en continuidad. Solamente una en continuidad, que fue la 4. Lo que quiere decir es que este es tierra. Al medirme continuidad entre el negativo del capacitor y la terminal 4 me marca continuidad, significa que ese es tierra, es decir, está conectado. El integrado sí está recibiendo tierra. Muy bien. Las únicas dos pruebas que se hacen con la fuente de alimentación desenchufada es en escala de continuidad para saber si el integrado posiblemente tenga corto. ¿Cómo es esto de saber si tiene corto? Bueno, generalmente un integrado te puede dar entre 1, 2 o 3 terminales continuidad. Cuando es un integrado de 8 terminales tipo SMD y que tú veas que tiene el transistor por fuera, si te llega a marcar con 3, por decirlo así, con 3 continuidad con respecto a tierra, es porque posiblemente el integrado está malo, está en cortocircuito. Sin embargo, un integrado en cortocircuito en la etapa primaria quemaría el fusible en la parte principal. Al reemplazarlo, si no le colocas una serie, ¿verdad? Posiblemente se te va a volver a quemar el fusible. De hecho, posiblemente no, se te va a volver a quemar. Tienes que verificar ese parámetro que está acá, porque muchas veces si el integrado está en corto, te puede quemar el MOSFET también. Hay que tomar todas esas variedades. Ahora sí, vamos a conectar esta fuente de alimentación y vamos a ver cómo hacemos las mediciones respectivas. Yo no tengo la hoja de datos de este integrado, entonces voy a verificar cómo podemos hacerle. Muy bien, yo voy a conectar la fuente. Ahí la he conectado, la voy a poner por acá el cable. Muy bien, y la tengo conectada directamente a mi serie. Ahí tengo mi serie conectada, voy a enchufar, perfecto, ahí la he conectado. Les dije que por naturaleza el integrado que va a funcionar primero es ese, muchachos. Ese que está ahí es el que va a funcionar con el conmutador principal. Vamos a verificar poniendo el multímetro en escala de voltaje con mucho cuidado. Me paro en tierra desde acá y empiezo a medir el terminal 1. Acá no tengo voltaje. Terminal 2, no hay voltaje. Terminal 3, no hay voltaje. Terminal 4 tampoco puede haber. Terminal 5, no hay voltaje.
6. Mira, el terminal 6, mira lo que tengo acá. El terminal 6 tengo 13.60 y tanto. Ese es el voltaje VCC. Significa que está recibiendo alimentación. Toma esta nota. El voltaje VCC tiene que ser un voltaje estable. No puede ser un voltaje fluctuante. Si el voltaje del VCC es fluctuante, en la mayoría de los casos, en un 90%, el integrado está malo. Sin embargo, tienes que ver qué tipo de fuente es, porque algunas fuentes por naturaleza entregan voltajes inestables. Ojo con eso, ¿ya? Pero si el VCC en la mayoría de los casos es inestable, cambia el integrado. Muy bien, ya por la parte del 7 no lo quiero tocar porque el 7 posiblemente está en referencia con la salida de pulsos, no lo sé realmente. Vamos a ver el 8. Y el voltaje aquí parece que se disparó en el 8. Como te puedes dar cuenta, tengo 191 voltios aproximadamente. Entonces, vamos a ver cuánto tengo ya en el drain de este lado. Y fíjate, 308 voltios, que es el voltaje de B+. Yo te dije a ti que este es el que tiene que estar conmutando y oscilando a la vez gracias al oscilador. Entonces voy a apagar un momento la fuente. Ahí la he apagado. Vamos a verificar si en este caso se descarga rápido. No se descarga rápido. Hay que descargarlo porque es un peligro manejar esta fuente sin descargar el capacitor electrolítico principal. Voy a descargarlo. Esperen un segundo. Muy bien, ahí he descargado básicamente el capacitor. La prueba que viene ahora es el tema de la oscilación. La oscilación generalmente se mide con el osciloscopio, aunque muchas personas no lo tienen. Si te voy a decir algo, si tiene el transistor conmutador por fuera, puedes hacer varias pruebas con referente al tema de la oscilación con varios probadores caseros. Yo voy a colocar un probador casero, me voy a parar en el drain para que ustedes vean el efecto, ¿verdad? Y les voy a dejar otro consejo acá importante. Muy bien, yo tengo aquí mi probador de oscilación. Aquí lo tenemos, ¿ya? Y voy a conectar esto al negativo del capacitor. Ahí lo tenemos, con mucho cuidado, ¿ya? Y vamos a ver aquí en esta parte de acá. Ahí tengo mi probador de oscilación, como te puedes dar cuenta. Me paro en el negativo y aquí tengo mi punta, por decirlo así, positiva, aunque es negra, pero la estoy reflejando como la positiva. En el momento de encender power, vamos a verificar para que ustedes vean. Vean, 1, 2 y 3. Mira cómo prendió. Y si tú lo ves fijamente, lo que pasa es que no se ve mucho. Él está prendiendo. Pasa que está un poco sucio. Véanlo ahí, míralo. ¿Ve? Eso es básicamente, míralo ahí. ¿Ves? Se logra ver algo. Muy bien. Y ahí voy a apagarlo un momento. Voy a quitarlo. Ya eso me dice a mí que está la fuente oscilando. Entonces, eso típicamente es lo que tú debes de hacer. Aunque también puedes meter el osciloscopio ahí, pero estoy dejando la enseñanza para todas las personas. ¿Ya? Ahora, no necesariamente porque la fuente esté oscilando significa que está entregando voltaje a la salida. Muchas veces la fuente puede estar oscilando y el problema está en otro lado. Por ejemplo, en la salida de la fuente de alimentación por un cortocircuito, es decir, en algún diodo o en algún capacitor. Pero como en esta parte nos estamos enfocando en lo que viene siendo el oscilador. Ahora vamos a anotar algunos pasos que son importantes. Déjame poner esto para acá. Bien, entonces vamos a anotar unos pasos importantes. Medir el GND, medir el VCC, ¿verdad? Y medir lo que viene siendo la oscilación. Te cuento, si el oscilador en este caso trae el conmutador por fuera, puedes hacer la prueba que hice, pero si trae el oscilador, el MOSFET por dentro, ya ahí vas a tener que utilizar básicamente, bueno, en muchas ocasiones, no siempre, el osciloscopio. Sin embargo, si se puede medir en el tema del drain, perfectamente lo podrías hacer porque no siempre agarra con el probador que acabo de poner. Muy bien. Estos son los 3 pasos fundamentales que yo voy a recomendar en el tema de la medición. Hay otras cosas importantes en el oscilador, pero estos son 3 pasos fundamentales o importantes. La otra es entender un VCC variable es sinónimo
de integrado malo, ¿ya? En la mayoría de los casos. De integrado malo. El otro caso, si no hay VCC, hay que ver qué línea alimenta el VCC. El VCC muchas veces se alimenta internamente, es decir, hay un circuito en el propio circuito integrado que hace sacar ese voltaje VCC. En otros casos se toma de un divisor resistivo proveniente del B+, ¿ya? Revisar el tema obviamente de la tierra, que exista continuidad entre el terminal del negativo, ¿verdad? Y del capacitor, y continuidad con respecto a la tierra del integrado. Para esto se debe buscar obviamente la hoja de datos del integrado, el famoso datasheet, ¿ya? Pero a veces no se consigue, como en este caso yo no lo conseguí. Sin embargo, hay un ejercicio que yo recomiendo hacerlo, más adelante lo puedo hacer. Ya de hecho hice un video, ya en una oportunidad hice un video donde básicamente hay un método por ingeniería inversa para saber cómo está conectado lo que viene siendo el integrado, por lo menos sus terminales más importantes, como el VCC, la tierra correspondiente, el voltaje de lo que viene siendo la parte, o cómo está conectado con el octocoplador. En fin, hay varios métodos, ¿ya? Esto sin diagrama, porque muchas veces ya no se consigue el tipo de fuente, el diagrama completo de la fuente, a veces no se consigue la hoja de datos del integrado, en la mayoría de los casos sí, pero no siempre. Muy bien, y otra revisar, voy a poner acá, revisar que no exista corto. ¿Ya? ¿Y cómo se hace para revisar que no exista corto? Bueno, mediante la hoja de datos es importante. Pero si el integrado es de 8 terminales y viene con lo que viene siendo el transistor por fuera, ya puedes asegurarte de que prácticamente te puede dar entre 1 o 2 con continuidad, porque no todos los integrados son iguales. Obviamente, a mayor cantidad de números puede ser que marquen mayor continuidad con el capacitor electrolítico principal. ¿Me explico? Entonces, todo eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, muchachos, espero les haya servido esta clase acerca del oscilador, por qué se daña, cómo se comprueba, cuál es la mejor manera de revisarlo. En fin, es una clase bastante completa para que vayan asesorándose en el tema de la conmutación y la oscilación con los integrados respectivamente. Un fuerte abrazo, suscríbanse y manténganse informados. Si puedes compartir el video en alguna de tus redes sociales y también darle clic a los videos anuncios, pues eso me ayuda bastante a, por decirlo así, mantener el canal. Bendiciones.